Estimados estudiosos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera videoclase de electrotecnia. Vamos a entrar a compartir pantalla y a desarrollar el tema. Bueno, para el día de hoy he preparado la siguiente agenda. Primero vamos a hablar sobre sistemas eléctricos, definición de voltaje y corriente, elementos pasivos del circuito y elementos activos del circuito. Entonces iniciemos. Sistemas eléctricos, pues vamos a estudiar unos conceptos previos como es la estructura del átomo. La estructura de un átomo se asemeja a un sistema de un planetario. Entonces, como lo vemos en la imagen, el átomo está formado por el núcleo, que tiene la mayor parte de la masa, y los electrones que están girando a su alrededor con extraordinaria velocidad. Esos electrones se mantienen en su órbita debido a la fuerza de atracción que existe entre estos y el núcleo. Esta fuerza recibe el nombre de la fuerza eléctrica. Esa fuerza es muy grande y puede ser atractiva o puede ser repulsiva. Veamos estas fuerzas entre cargas. Cargas iguales, o sea, si son positivas o negativas, se repelan. Y si son cargas diferentes, se atraen. Entonces, a los cuerpos o partículas cargadas eléctricamente se les denomina cargas eléctricas. Cuando hay varias cargas eléctricas, aparecen entre ellas esas fuerzas eléctricas, que bien pueden ser fuerzas repulsivas o fuerzas atractivas, dependiendo si son cargas del mismo signo o diferente. Los tipos de carga en un átomo, pues el electrón tiene una carga eléctrica negativa y el núcleo está cargado siempre positivamente. Como son cargas opuestas, pues existirá una fuerza de atracción que mantiene a los electrones en sus órbitas. El núcleo de un átomo está constituido por el protón, que es una partícula cargada positivamente, y el neutrón, que es una partícula que no está cargada eléctricamente y tiene una masa algo mayor que la del protón, y su función en el núcleo es contrarrestar las recíprocas repulsiones eléctricas entre los protones. La relación que existe entre electrones y protones, pues el número de electrones que puede tener un átomo va desde uno hasta más de un centenar, y será siempre igual al número de protones del núcleo, para que el átomo sea eléctricamente neutro. En los átomos, los electrones se encuentran en capas y el número máximo de electrones por capa está predeterminado. En la primera son 2, en la segunda son 8, y al último electrón se le deben las propiedades específicas de cada átomo. Ejemplos de átomos conocidos como el del hidrógeno, el helio y el litio, pues aquí podemos ver los ejemplos. Comportamiento de los electrones exteriores del átomo. Los electrones de la última capa son atraídos por el núcleo con menor fuerza que los de las capas inferiores, ya que la distancia es mayor, y además existe un efecto de repulsión de los electrones de las capas inferiores. Esos electrones de la última capa se pueden perder fácilmente, quedando el átomo con una carga positiva. La última capa de un átomo también puede admitir mayor número de electrones, quedando el átomo cargado negativamente. Entonces, de forma general, cuando un átomo no es neutro por defecto o exceso de electrones, se convierte en una carga eléctrica que la llamaremos ahora ion. Un ion positivo lo denominaremos catión y un ion negativo será el anión. Los electrones de valencia. Los electrones de la órbita más externa se conocen como electrones de valencia. A ellos se debe la capacidad del átomo de recombinarse y formar moléculas. En estas moléculas se comparten uno o más electrones de la última capa de cada átomo, y estos electrones compartidos constituyen el enlace de dicha molécula, que se llama enlace covalente, como el que vemos en la figura. En los conductores, pues en los átomos de los conductores no son necesarios todos los electrones para formar el enlace o la red, quedando algunos electrones poco sujetos a los núcleos atómicos, con lo que pueden pasar fácilmente de unos átomos a otros por los espacios libres de la red. A estos electrones se les da el nombre de los electrones libres y son la causa de que los metales sean buenos conductores de calor y de electricidad, así como el oro y la plata. Aislantes o no conductores. Estas sustancias, al contrario que los metales, no disponen de electrones libres debido a que se necesitan todos los electrones de valencia para el enlace de los átomos. En los semiconductores se convierten a determinadas temperaturas en conductores, y la conducción de la electricidad depende del número de electrones libres por unidad de volumen en cada cuerpo. Bueno, ahora veremos qué es la corriente. Como ya sabemos, la corriente eléctrica es un movimiento dirigido de electrones libres.
Esa intensidad depende del número de electrones que atraviesa la sección del conductor en un tiempo determinado. Para que exista corriente es necesario que los conductores formen un circuito cerrado como el que vemos ahí en la figura. Puesto que todos los electrones tienen la misma carga, pues su fuerza de repulsión tiene que ser igual. Por tanto, debe haber la misma separación entre ellos, es decir, al mismo tiempo que el primer electrón se desplaza a una distancia, se desplazarán todos los electrones, del primero al último, la misma distancia. El sentido de la corriente, pues como los electrones tienen cargas negativas, se mueven en sentido contrario, van del polo negativo al polo positivo del generador. Antes de conocer que la causa de la corriente eléctrica eran los electrones libres, Faraday eligió como sentido de la corriente el que va desde más a menos del generador. Entonces, como vemos, el movimiento de electrones va de menos a más, pero sabemos que el sentido de la corriente va en el sentido de las manecillas del reloj. El potencial eléctrico, la diferencia de potencial eléctrico, pues que es lo que llamamos voltaje, al colocar una carga en una región del espacio se crea una zona de influencia llamada campo eléctrico que se pone de manifiesto con la presencia de una segunda carga, ya que aparecen fuerzas de atracción o de repulsión, pero esta región del espacio estará afectada tanto por la primera carga como por la segunda. Para obtener una descripción de dicho campo es útil calcular la energía potencial de cada carga con respecto a la carga de unidad positiva. Este nuevo concepto se conoce como potencial eléctrico y se simboliza con la letra V. La representación del campo eléctrico. Campo eléctrico debido a una carga positiva, pues está en el centro, pues está positivo y pues la carga va hacia afuera y el campo eléctrico el campo va hacia afuera y el campo eléctrico debido a una carga negativa pues está en el centro negativo y todo viene hacia él. Bueno, superficie del potencial de una carga positiva y de una carga negativa. Pues lo podemos apreciar en la figura y pues aquí podemos analizar que sea el campo eléctrico de la carga más Q situada en el punto cero. En la figura pues anterior, para calcular la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B, situamos una carga de prueba más Q sub 0. Entonces más Q sub 0 será menor que más Q y en A y la movemos uniformemente hasta B, midiendo el trabajo realizado T A sub B, la diferencia de potencial eléctrico se define como B sub B menos B sub A igual a T sub A sobre Q sub 0. El trabajo T A sub B puede ser positivo, negativo o nulo y en cada caso el potencial eléctrico de B es mayor, menor o igual a que el del potencial de A. Si el punto A es un punto alejado que podemos considerar situado en el infinito, entonces el potencial de A se hace cero, lo que permite definir el potencial en un punto. Suprimiendo los subíndices, entonces tendríamos que B sub B menos 0 es igual a T sub B sobre Q sub O, donde B es igual a T sobre Q. La unidad de potencial eléctrico es el voltio, en honor de Alexandro Volta, y se expresa en Joule-Coulomb. Clases de corriente. Según que la tensión o voltaje en el generador sea o no constante, tanto en el valor como en el sentido, se podrá considerar tres tipos de corriente: la corriente continua, la alterna y la mixta. La corriente continua es una corriente eléctrica que circula siempre en el mismo sentido y con la misma intensidad, como lo podemos ver en las gráficas. El movimiento de los electrones siempre tiene el mismo sentido. La corriente alterna es la que cambia periódicamente de sentido e intensidad. Tiene una frecuencia que es 1 sobre el periodo. Entonces el movimiento de los electrones en un sentido y el movimiento de los electrones en el sentido opuesto. Y la corriente mixta, que es solamente la superposición de las dos anteriores y nos da una corriente continua alterna, pero en el plano positivo. Los elementos pasivos del circuito pueden ser las resistencias, inductancias y capacitancias y están convenientemente definidos por la forma en que el voltaje y la corriente se relacionan con el elemento individual. Los elementos pasivos absorben o almacenan la energía procedente de las fuentes. A continuación vemos un cuadro donde vemos la relación entre voltajes y corrientes para los elementos pasivos. El primer elemento que vemos en un circuito es la resistencia, su unidad es el ohm, donde vemos que por ley de Ohm podemos despejar que B es igual a voltaje a resistencia por corriente, entonces podemos decir que la resistencia es igual a voltaje sobre la corriente.
El otro es la inductancia y su unidad de medida es el Henry, donde vemos que el voltaje es igual a L por derivada de I sobre derivada de T. Y la capacitancia, pues, que su unidad de medida es el faradio y el elemento que entra aquí en esta capacitancia es el condensador. Entonces vemos que el voltaje es igual a 1 sobre C integral de I de T más K sub 2. En la resistencia eléctrica, pues sabemos que es el grado de dificultad que presentan los distintos materiales al paso de una corriente eléctrica en función de su estructura y de su constitución. El símbolo de la resistencia eléctrica, como sabemos, es la R y tiene por unidad del sistema el ohmio. Entonces R es igual a 1 sobre G. Resistencia en ohmios es igual a 1 sobre conductancia. La resistividad, que es otro concepto, factor que hace que cada material presente una resistencia distinta para iguales dimensiones físicas en lo que se refiere a la longitud y a la sección. Es constante para cada material y la resistividad indica el grado de dificultad que encuentran los electrones al desplazamiento por el material. Valores bajos de resistividad es característicos de buenos conductores. Valores muy altos de resistividad es característico de los materiales aislantes como la madera o el vidrio. La relación entre resistencia R y resistividad pi es igual a R sobre pi por 1, perdón, R igual a pi por 1 sobre A, donde pi es la resistividad en ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, L es la longitud en metros y A la sección en milímetros cuadrados. La conductividad, pues sabemos que es un parámetro relacionado con las facilidades que encuentran los electrones para desplazarse a través del material conductor, donde R es igual a 1 sobre omega por A, donde omega es conductividad en metros sobre ohmio por milímetro cuadrado, L es longitud en metros y A la sección en milímetros cuadrados. La resistividad y la conductividad de algunos materiales las podemos ver a continuación a una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Pues como vemos, uno de los mejores es la plata, con una resistividad muy baja de 0.0164, lo que nos dice que es un gran conductor y una conductividad de 61. El cobre, pues, tiene también su valor con una muy baja resistividad y una muy buena conductividad. El aluminio, el Constantine, el oro, que es el conductor casi que por excelencia, el grafito, el platino y el wolframio. Ahí están sus valores de resistividad y de conductividad. La resistencia de distintos conductores de igual longitud y de igual diámetro. Entonces vemos que la plata pues tiene una resistencia de 1.6 ohmios, el cobre de 1.7, el aluminio de 2.7 y el Constantine de 50. Continuamos estudiando los elementos pasivos del circuito y ahora vemos la configuración de las resistencias. Las resistencias pueden ir en un circuito conectadas en serie, donde la suma total de las resistencias es el equivalente a R1 más R2 más R3. Y cuando se conectan en paralelo, pues es el inverso de la sumatoria, o sea, el 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, donde vemos que el valor de la resistencia en serie es mucho más alto que el valor de las resistencias conectadas en paralelo. La capacidad eléctrica, pues en un condensador es un condensador es un componente que sirve para almacenar una cantidad grande de electricidad sobre una superficie pequeña. Son dispositivos formados por dos placas o láminas conductoras separadas por un dieléctrico y son construidos especialmente para ofrecer una capacidad determinada. Vemos en la figura las dos armaduras y el material dieléctrico en la mitad. La capacidad de un condensador se define como el cociente entre la carga de una de las armaduras y la tensión o diferencia de potencial que existe entre las mismas, es decir, la capacidad C es igual a Q sobre V. Para el caso de un condensador plano, se deduce a partir de la ecuación anterior que la capacidad es igual a E por el área sobre el diámetro. Entonces, C es igual capacidad, E es permitividad del dieléctrico, A superficie enfrentada a las armaduras y D espesor del dieléctrico. Las unidades, como lo habíamos visto, es el microfaradio, el nanofaradio o el picofaradio.
Los condensadores en serie, pues al conectarlos en serie sucede el fenómeno inverso de las resistencias. Entonces al conectarlos en serie la sumatoria de los condensadores es igual a uno sobre C equivalente igual a uno sobre C sub 1 más uno sobre C sub 2 más uno sobre C sub 3. Y los condensadores conectados en paralelo sería la sumatoria de cada uno de los valores de ellos. Entonces el valor de condensador equivalente de capacitancia es igual a C1 más C2 más C3. La inductancia. La inductancia es un elemento de circuito que almacena energía durante algunos periodos y que la devuelve durante otros, de modo que la potencia promedio siempre será cero. La inductancia L es numéricamente igual al flujo de un circuito cuando circula la unidad de corriente. L es igual a N por I sobre I, donde L es igual en Weber sobre amperio y N es igual en Weber y I es en amperios. Entonces sabemos que la unidad de la inductancia L es el Henry y es un Weber sobre amperio. Las configuraciones de las inductancias son similares a las de las resistencias, entonces cuando están en serie sería la sumatoria de las inductancias o de las bobinas donde L equivalente es igual a L1 más L2 más L3. Y cuando son conectadas en paralelo, sabemos que 1 sobre L equivalente es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3. Los elementos activos de los circuitos son las fuentes de voltaje o las fuentes de corriente, capaces de suministrar energía a la red eléctrica. Entonces vemos fuentes de voltaje que pueden estar simbolizadas por el círculo y la V al interior y el signo más y el menos afuera, o como lo ven en la forma de las lineecitas. La fuente de corriente sabemos que es una flecha con la rellena en la parte superior, o sea, el triangulito, donde nos enseña pues el sentido de la corriente. Bueno, como una tarea, una reflexión, pues para, digamos, sumar un punto en la materia, si se llegara a necesitar en alguna de las actividades por alguna situación, por alguna falta de una parte de la actividad, podemos sumar el punto 5. Entonces, les recomiendo que busquen en internet el siguiente concepto, que es factor de potencia e indicar qué pasa si es inferior a punto 92. Quien considere o quien requiera que puede subir un punto 5 en alguna de las actividades, pues me envía al correo electrónico lo que encuentran de factor de potencia, qué es, qué significa y qué pasa si es inferior a 0.92. Por ahora no es más. Si tienen alguna pregunta después de esta corta videoconferencia, pues aunque es muy básica, es muy clave para lo que son los conceptos de la electrotecnia. Entonces, con mucho gusto por cualquiera de los medios de comunicación estoy a sus órdenes. Por ahora no es más. Les deseo un feliz resto de tarde. Hasta pronto.